Tú eres, Señor, poderoso, tú eres santo, Dios. Aleluya, Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos y te honramos, Señor. Bendito eres tú hoy y todos los días de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Si quieren pueden acercarse un poquito más. Están como muy lejos, ya que somos poquitos. Bendiciones a todos los que se conectan a la transmisión. Vamos a orar un momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos y te glorificamos, Señor Todopoderoso, por este tiempo de alabanza, Señor, donde hemos podido también orar, presentarnos delante de ti, Señor, con ofrenda, con nuestra voz, Señor, maravilloso, con nuestro corazón también, Señor Santo, Señor, con nuestro cuerpo también, presentándolo delante de ti, nuestro espíritu, Señor, nuestra alma. Precioso Dios, en el nombre de Jesucristo, te glorificamos, Señor, te glorificamos, Dios bueno, Amén. en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y queremos pedirte, Dios, que en este tiempo, Señor, tu palabra, Dios maravilloso, venga a nosotros, Dios, con un mensaje, Señor, que conforte nuestros corazones, Señor, con un mensaje, Señor, que nos edifique, maravilloso Dios, con un mensaje maravilloso, Dios, que venga a nosotros, Señor, para que haya algo del reino, Señor, que se plante, Señor, que sea sembrado en nuestros corazones, grabado en nuestros corazones, Señor, para que rinda un fruto abundante, para que rinda un fruto rebosante, Señor, al 100 por 1. Maravilloso Dios, para la gloria tuya, Dios, oramos, Espíritu de Dios, para que llenes el aposento, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, lo pedimos en esta noche, glorificando tu nombre, Señor, y exaltando tu grandeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, precioso Dios. Señor, atamos todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al aire en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo pedimos para la gloria tuya, para tu alabanza y para tu reconocimiento, Señor. Amén y amén. Amén. Que no comparten las sillitas, ¿no? Bueno. Vamos a la palabra, ¿ven? Bueno, sí. Vamos al libro de Apocalipsis, amén. Gracias. Bueno. ¿Apocalipsis qué? Ya les digo. Bueno. Capítulo 5. Dice, versículo 1 en adelante, dice, el título que está allí, ¿cómo dice? El rollo y el cordero. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Eso usted lo va a encontrar, hay una referencia que dice que usted lo encuentra en Ezequiel, capítulo 1, 26 al 28. Un rollo similar que el profeta Ezequiel. Dice, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos?
Bueno, paremos ahí un momento. Amén. Nosotros los cristianos, cuando asistimos a la iglesia o cuando de pronto tenemos tiempos de oración o de adoración en nuestros hogares, en nuestros altares familiares, utilizamos una palabra que puede ser una de las palabras más con las que más nos referimos a Dios. ¿Es la palabra qué? Digno. ¿Sí? Digno. Y lo utilizamos mucho. Ahora, Dios nos invita a que oremos y adoremos con entendimiento, ¿no? ¿Qué significará la palabra digno? ¿Qué significará digno? ¿Quién es digno? Cuando usted investiga la palabra digno, está haciendo referencia a aquella persona que tiene una capacidad única, ¿sí? Una capacidad única, una asignación única, una autoridad única, ¿sí? Una autoridad única que no tiene nadie más. Por eso, cuando a nivel, por ejemplo, del gobierno, del Estado, se escoge a alguien para manejar un área específica, ¿sí? O para administrar algo específico, se le llama como dignatario, o sea, alguien que posee una dignidad de la que está revestida para ejercer una autoridad en algo específico, exclusivo de esa persona. Entonces, cuando nosotros le hablamos a Dios acerca de que Él es digno, muchas veces nosotros no logramos terminar de comprender lo que significa digno. Entonces podemos asociarlo a frases como Él es digno de la alabanza y digno de la adoración, pero ser digno de la alabanza y de la adoración es como la consecuencia de la misma dignidad, ¿sí? Entonces, aquí los ángeles están hablando acerca de que aparece un libro sellado por dentro y por fuera, y que además hay 7 sellos que están allí, que están plasmados y que necesitan romperse para abrir el rollo. Entonces, ¿quién es digno? Pregunta. ¿Quién es digno de abrir? Preguntan ellos, están preguntándole a los que están allí, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y entonces comenzaron a mirar, dice acá, versículo 3, dice, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces comienzan a mirar, a ver quién es digno, quién tiene la capacidad, la autoridad, la asignación de abrir eso. Miran en el cielo, miran en la tierra, no hay ninguno, ni hombre, ni ser espiritual, no hay ninguno que pueda abrir ese sello. Y dicen, no pueden ni siquiera mirarlo, no había dignidad ni siquiera para mirarlo. Entonces dice aquí el apóstol Juan, dice, versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Juan lloraba? Muchas veces, hermano, uno ha escuchado a muchas personas decir, yo he visto a Cristo llorando, viendo a las almas irse para el infierno. Entonces uno se pregunta si eso es verdad o no. ¿Usted qué diría? Jesucristo se para en la cornisa de la perdición a llorar las almas que se pierden. ¿Usted qué dice? Pregúntese usted por qué lloraba Juan. ¿Por qué lloraba Juan? ¿Dónde está aquel digno de romper esos sellos? Yo quiero que usted entienda hoy, hermano, que la palabra dignidad no podría ser dignidad
si no estuviera asociado a la palabra justicia. La palabra justicia está asociada a dos palabras, al celo de Dios y a la venganza de Dios. De hecho, hay una parte en la palabra que dice, creo que está en el profeta Isaías, que dice que el Mesías, o sea, Cristo, se viste, tiene vestidura de celo y de venganza. Entonces se pone a pensar, hermano, ¿qué es un juez? ¿Un juez es un conciliador? Yo le pregunto. ¿Usted qué dice? No. De hecho, en el derecho, los conciliadores son diferentes a los jueces. Ahora, de pronto dentro de un marco penal, de la pena, el juez puede llegar a conciliar, dentro, no saliéndose de ese marco. Pero eso no lo hace un conciliador en toda su libertad y expresión. No, hay conciliadores, hay abogados, conciliadores, que son los que tienen como función principal evitar el proceso penal y civil, ir a un juicio. Es algo que hoy se ve, antes no se veía, en el derecho no se veía, ahora existe. Entonces, claro, cuando usted mira la obra del Señor, hay un ministerio que destaca, y eso lo dice el apóstol Pablo, dice el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿por qué aparece el ministerio de la reconciliación? Porque Dios sabe que Él es el Dios celoso. Escuche esto, que Él es el Dios vengativo y que Él es el Dios justo. Y que un día va a traer la retribución de todas las cosas. Como Él sabe que Él es un Dios de la venganza. ¿Cómo es la venganza de Dios? ¿Cómo es la venganza de Dios? Usted que ha leído la Biblia, ¿cómo suele ser la venganza de Dios? ¿Quién me dice? Es terrible, aplastante, o sea, deja una huella, deja una cicatriz terrible. La otra vez me estaba viendo yo un documental acerca de por qué se formaron esas formaciones geológicas que usted ve en los videos de Canadá y de Estados Unidos, lo que es el Gran Cañón, esas zonas que son como geográficas, que son como accidentadas. Entonces, resulta que hace muchos años hubo un diluvio, una inundación. De hecho, creo que la Tierra ha pasado por múltiples inundaciones. Lo que pasa es que la del Señor fue global, pero el mundo ha pasado por muchas inundaciones. Entonces, tal parece que estas formas geológicas que se formaron en Canadá y en los Estados Unidos fueron producto de un tiempo posterior a una glaciación. Usted sabe que una glaciación es un congelamiento de gran parte de la Tierra, generalmente en el hemisferio norte. O sea, como si el hemisferio norte fuera más propenso a las glaciaciones. Entonces, cuando estas glaciaciones se derriten, cantidades incontables y colosales de agua comienzan a arrastrar por toda la Tierra. Cuando esa agua comienza a recorrer la Tierra, la deforma. Es tanta la fuerza, es tanta el agua que deforma. O sea, el desastre que se ve es impresionante. Nomás usted lo puede ver cuando una quebrada se desboca, se desborda. Eso arrastra el agua tiene tanta fuerza que arrastra piedras de 5, 6, 10, 20 toneladas. ¿Cómo hace el agua tanta fuerza que tiene para arrastrar una piedra de 20 toneladas? Que no la puede alzar sin una maquinaria muy especial. Entonces, cuando hablamos de la venganza de Dios, estamos hablando de una fuerza que remueve, que arrastra, que aplasta, que avasalla. O sea, la fuerza de la venganza de Dios es terrible, es aplastante. Dios lo sabe. Es aplastante, es terrible, convierte todo en polvo, pero Dios sabe que es justa. Dios sabe que es justa. Cuando miramos la humanidad hoy,
humanidad no merece otro destino, no merecería otra justicia sino ser destruida. Porque la maldad ha llegado a topes insoportables. Pero Dios, que también es misericordioso, entonces desata el ministerio de la reconciliación y dice: vaya, dígale a la gente que mi venganza es terrible y justa. Mi celo, mi venganza es terrible. Vayan, adviertan y miren a ver cuántos se arrepienten para evitar ser destruidos por mi venganza. ¿Cómo se evita ser destruido por la venganza de Dios? Por el sacrificio de Cristo. No hay ninguna otra opción. Ni el karma, ni el yoga, ni el budismo, ni las religiones no lo pueden hacer. Solamente la sangre de Cristo, que lava el pecado de los que se arrepienten, o sea, de los que aceptan el ministerio de la reconciliación, es la que permite que uno, por el perdón de Dios, sea excluido de esa ira. Que la venganza viene por ira, una ira santa, un celo santo. Entonces, cuando vemos aquí al apóstol Juan llorando, yo quiero que entienda, hermano, que los rollos que están sellados son rollos de juicio y de venganza. Cuando usted empieza a leer los rollos, los que vio Ezequiel y los que está viendo aquí, usted lo puede leer, los capítulos siguientes hablan de los rollos. ¿Qué tan bonitos son esas palabras? Esperanzadoras. ¿Será que uno pudiera compararlas con esas aplicaciones que le hablan bonito a usted todos los días? Y hoy tu rostro resplandecerá como la luna, y estarás perfumado como el lirio del valle, y Dios estará contigo, y te tomará la mano, y todo te saldrá bien. Hay aplicaciones que dicen todos los días, le sacan a usted una frase. Y mucha gente cristiana las baja porque quieren escuchar todos los días una palmadita en el hombro que le diga. No, cuando usted comienza a leer los rollos, hermano, usted comienza a ver que son terribles. De hecho, cuando el profeta Ezequiel habla en Ezequiel 1 acerca de ese rollo, dice que Dios le muestra que es los juicios que vienen contra los mentirosos y contra los ladrones, creo que es. Contra ladrones y mentirosos. Pero ya con Juan es mucho más específico, o sea, como si la revelación que tuvo Ezequiel fuera ahora sí amplificada a través de la visión de Juan. Pero entonces aquí lo que uno lo sorprende es, llora Juan. Juan no está diciendo: oh Señor, tus juicios son terribles, pobre el mundo, pobre la humanidad, pobrecita ella, tú la creaste, ahora la vas a destruir. No, Juan está llorando diciendo: oiga, ¿para cuándo? ¿Para cuándo que se rompan esos rollos? Yo quiero que escuche esto. En ese momento, en ese escenario, Juan ha sido embriagado por la indignación. O sea, Juan ha sido sobrecogido, envuelto, llenado de la indignación que Dios es. Y por eso dice, o sea, con la indignación viene un deseo desesperado de que venga la venganza. Porque es que el lloro que viene del deseo de Juan viene motivado por el deseo de romper esos sellos, que contienen unos juicios terribles sobre la tierra. Tan terribles son, que nomás comienzan a abrirse los sellos y ya cosas terribles comienzan a pasar. Primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto sello. Cosas terribles comienzan a pasar. ¿Allá está el séptimo? Sí, pero aún en ese momento no se ha desatado la ira de Dios. O sea, como quien dice, con los primeros sellos, Dios está calentando motores para su venganza. Y ya son terribles. Usted comienza a mirarlos.
Ahí en el capítulo 6, 7, comienza a mirarlos. Todo lo que comienza a desatar. Es tan fuerte, tan aplastante, tan destructivo, pero también tan justo, que Dios lo sabe. Y por eso el propósito de Él es que su iglesia no viva ese tiempo. Por eso la insistencia de Dios de que recorramos el camino, de que seamos santos, de que lo amemos a Él, de que andemos en temor a Dios, de que aborrezcamos el pecado, de que apliquemos el amor, de que pidamos el Espíritu Santo, de que caminemos en su voluntad. Amén. Por eso Él es cansón, por eso, porque Él sabe cómo es su venganza, porque Él sabe que además es justa, porque Él sabe que va a venir, pero quiere para todo el que quiera, Dios quiere que se desmarque de esa venganza. Por eso Cristo, por eso solo Cristo puede hacerlo. No lo puede hacer María, no lo puede hacer Pablo, no lo puede hacer Juan, no lo puede hacer Pedro, no lo puede hacer nadie, sino Cristo y su sangre y su oficio de la cruz del Calvario. Por eso se profetiza, por eso el apostolado, por eso las misiones, para ver si hay alguien sensato que diga, uy, no, yo no quiero eso. Pero escuche esto. No solamente uno se impregna de no querer vivir a eso, sino que mire por ejemplo lo que dice el sello quinto. Dice el sello quinto, el versículo 9 del capítulo 6, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La indignación de Juan se traslada, hermano, a la indignación de los mártires. Ellos no están diciendo: oh Señor, ten misericordia de los asesinos, ten misericordia de los ruines, de los ladrones, de los proxenetas, de los abortistas, de los progresistas. Están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Están clamando por venganza. Ahora, recordemos lo que dice una de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí el Señor no reprueba tal solicitud, porque mire lo que dice el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos. En este punto de la situación es hasta que se complete el número de los mártires, porque hay una persecución terrible. La palabra de Dios dice que ninguna otra persecución podría compararse con esta, ni en ese momento, ni antes, ni en ese momento, ni nunca más. Dice: espera que se complete el número de los escogidos, dice, de los consiervos y hermanos, perdón, que también habían de ser muertos como ellos. Espera que llegue un tope, un número. Eso es lo que dice el sello quinto, que da pie al sello sexto, que el sello sexto básicamente es el momento de la aparición del vengador en las nubes. Ahí vemos dos facetas extraordinarias del Señor, más maravillosas. La primera, un rapto, una resurrección de los justos, pero también el comienzo con el séptimo sello después
de lo que se conoce como el día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios es la completa disposición del Señor de no dejar a ningún injusto incólume. Es el día de su venganza. Pero quiere antes sacar de allí a los justos. Y esa es la indignación que llena a Juan. Oh, como si la venganza del Señor fuera algo que el justo deseara. Es curioso, hermano. Algunos que tratan de descifrar a Dios desde la psiquiatría, especialmente de la psiquiatría y desde el psicoanálisis, dicen, pareciera como si Dios fuera bipolar. Entonces vemos un Dios misericordioso, compasivo, amoroso, pero también tenemos un Dios deseoso de venganza. No, Dios no es bipolar, hermano. Dios más bien es integral, porque no se puede ser realmente compasivo si no se es realmente justo. Y como les digo, la justicia está asociada, afiliada a la venganza. La justicia siempre será retributiva. Amén. Entonces, ¿por qué Dios tiene la faceta de la misericordia? Porque es que ya su vida fue desatada sobre su Hijo. La palabra de Dios dice que el Padre fue el que quebró a Jesús, al Hijo. Claro, la historia bíblica dirá, y la historia también dirá, que en ese lugar estaban centuriones romanos, soldados romanos, crucificando a Jesús. La historia también dice que fue un soldado romano el que latigó a Jesús. La historia también dirá que en la casa de Herodes lo maltrataron, lo golpearon, que en el patio de Pilato lo maltrataron. Claro. Pero detrás de todo eso era el Padre quebrantando a su propio Hijo. O sea, la ira que estaba reservada para los injustos recae sobre su Hijo con total violencia. O sea, la muerte de Jesús fue una muerte demoledora. El Padre se encargó de que la muerte de su Hijo fuera terrible, porque terrible es la venganza y la ira de Dios. O sea, no podía ser porque se ahogó, no podía ser porque se quemó, no podía ser porque se cayó del tercer piso y se rompió el cuello, no podía ser de un tiro, porque no existían las armas de fuego en esa época. ¿De un tiro con la lanza o con la flecha? No podía ser atravesado por una lanza, tenía que ser, claro, tenía que haber derramamiento de sangre, pero tenía que ser una muerte extrema, o sea, una muerte producto de un padecimiento extremo. Y escuche esto, los romanos se caracterizaron por ser el imperio más cruel de la historia, porque ellos fueron los que inventaron, o los que aplicaron más bien, la muerte más extrema a sus enemigos, que se llamó la crucifixión, una muerte agónica. Cuando usted ve historia de los imperios, usted va a ver que los hunos o los mongoles o las dinastías chinas o los vikingos, ¿sí? eran tribus que mataban implacablemente. Pero ninguno de ellos practicó un sistema de muerte tan degradante, tan extremo, tan sufriente, tan padeciente, como sí lo hicieron los romanos. Porque la crucifixión es una muerte lenta, dolorosa y extrema. Los dolores que padece la persona que está en la crucifixión son aterradores. La infección que adquiere una persona crucificada es terrible. Empieza a sufrir también de tétanos. Su propio peso lo mata.
Su propio peso oprime sus pulmones, su diafragma. Y en el caso del Señor fue más extrema, porque a diferencia de los ladrones que murieron con Él en ese momento, Él había pasado por toda una sistemática tortura psicológica, física, donde fue puñeteado, golpeado, donde le clavaban una corona de espinas, que las espinas llegaban hasta su cerebro, porque para burlarse de Él, para coronarlo como rey, porque fue latigado con escorpiones de metal y hueso que desgarraron sus músculos, tanto del pecho como de la espalda. O sea que él empezó a sufrir un desangre anterior a la crucifixión. Fuera eso, su vida así como estaba ya herido, él estaba ya herido de muerte, pero aún así lo subieron a la cruz del Calvario y lo sometieron a la peor tortura, ya estando como estaba. Ese fue el quebrantamiento del Padre, la furia del Padre, la venganza que tenía que venir sobre nosotros, vino sobre Él. Lo hizo por justicia, pero también por amor, para abrir un espacio que no existía, para que todo aquel que se arrepienta reciba el beneficio de ser omitido de la condena, de la perdición y de la ira de Dios. Por eso, para los que rechacen el Evangelio, para los que rechacen esa oportunidad, con mucha más severidad vendrá la ira de Dios. Y mucho más severa será la ira de Dios para aquellos que, conociendo la gracia, que habiendo entrado en la gracia del perdón de Dios, dijeron un día: ya no me interesa. Dice el Señor, recibirán doble condenación, que en otros términos será recibir una doble ira. Eso es como cuando usted está castigando tal vez a uno de sus hijos, y de pronto su hijo voltea y se burla de usted. ¿Eso qué produce? Que el siguiente juetazo sea el triple de fuerte. Decirle que no al Evangelio, hermano, es burlarse de Dios. Haberlo aceptado y haberlo dejado es el doble de indignante para Dios. Por eso que ha de venir es un deseo que viene del corazón de Dios. Y es algo que impregna a los justos, hermano. Por eso un verdadero cristiano, hermano, no padece de falsa misericordia. No padece de eso. El Espíritu de Dios, hermano, la voluntad de Dios, es algo que nos llena. Por eso, cuando aquí ha ocurrido en nuestras congregaciones la exclusión de alguien, tengo que decirles que nunca se ha hecho por injusticia, ¿no? Aquí ha habido personas en la iglesia que, por haber atentado terriblemente contra sus propios hermanos y contra los pastores, se ha tomado la decisión de sacarlo de la iglesia. Y algunos de pronto han caído en la falsa misericordia. ¡Ay, pero tan duros los pastores! ¿Quién cree que estuvo detrás de esa determinación? De Dios, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, que tanto amor tiene Dios por mí, que mi reacción sea la de odiar a mis pastores, que mi reacción sea la de odiar a mis hermanos? Dios dice no. Y esa persona, Dios dice, la voy a apartar, para que el día de mi ira no quede ni el polvo, hermano. Yo quiero que usted entienda lo grave de esto. Dios le dice a los apóstoles, mire esto: cuando vayan a los lugares a predicar,
si lo rechazan, o sea, si les tira la puerta a la nariz, ¿la orden cuál era la del Señor? No, sacudir el polvo de los pies. Porque ni siquiera el polvo de los pies quería el Señor que los apóstoles se llevaran. Esa es una forma de decir, esta casa, este corazón ha tomado la peor decisión. Ha tomado la peor decisión. Que voltearle la espalda a Cristo. Así. Lo di todo por usted. Su reacción va a ser despreciarlo. Viene el día de la justicia y de la venganza, dice el Señor. Entonces, hermano, para que no nos desviemos más en interpretaciones erróneas del amor de Dios o de la misericordia de Dios, o de que eso cualquiera entra al cielo y más bien nos invita a nosotros a tener y a anhelar, hermano, que la gracia del Señor está vigente sobre nuestras cabezas, que nos podamos acostar tranquilos diciendo estamos en paz con Dios. Amén. Y que todos los días de nuestro peregrinar esa sea nuestra condición. Y lo que tengamos que arrepentirnos, arrepintamos. Estamos a tiempo. Lo que toque corregir, corrijámoslo. Estamos a tiempo. Porque la palabra de Dios dice que el día, para el que está en la oscuridad, o sea, para el que le ha dicho que no al Señor, para el que no ha corregido su camino, vendrá como ladrón en la noche y será pasar. Vendrá con sorpresa, ¿no? Y con tristeza, porque la palabra de Dios llama a ese momento el lloro y crujir de dientes. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Cuidado, tumbas Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde hemos podido enseñar, donde hemos podido, maravilloso Dios, también hemos podido, Señor, alabar, orar y presentarnos delante de ti en esta noche, Señor. Poderoso Dios, pedimos, Señor, que todo lo que tú has hablado acerca de tu justicia, acerca de tu venganza, de tu celo, también de tu misericordia, Señor, se quede grabado en nuestros corazones, Señor. Que se quede allí, Señor, resonante en nuestros corazones. Y esto produzca fruto rebosante y poderoso en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te necesitamos para que esta decisión, Señor, venga y represente, Señor, en nuestras vidas una transformación, Señor, y una vigencia que trascienda los años y las décadas, Señor. Y estemos listos, Señor, ataviados y preparados para el día de tu regreso, para disfrutar de las mieles de tu redención, Señor. Y también, Señor, entender, Señor, que la indignación está allí para que la tomemos. Y para que también, como tú lo deseas, también, Señor, un día el pecado y todos los intérpretes del pecado que lo abrazaron y que lo hicieron su Dios, sucumban ante tu poder, Señor. Amén. Y lo pedimos y lo deseamos para que tú seas glorificado. Amén. Y para que tú seas exaltado. Y, Señor, y reconocemos que la dignidad es tuya, Señor, y de nadie más. Es tuya, porque ¿quién como tú, Señor? En justicia, ¿quién como tú en amor? ¿Quién se hizo hombre para sacrificarse? ¿Quién se hizo hombre para ser quebrantado por el Padre? Solo tú, Señor. Y venciste la muerte y a todos tus enemigos. Y aún venciste al Hades, Señor. Y fuiste sacado, Señor, del infierno, Señor. Fuiste sacado del Seol. Resucitado, Señor, por el Espíritu de Dios. Queremos replicar este camino, Señor. Y queremos pedirte que no permitas que ninguno de nuestras familias
Maravilloso Dios, se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna. Señor, oramos para que traiga sanidad a las vidas, liberación, que traigas provisión, defensa, poder y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Atamos toda retelación y venganza, toda furia de las tinieblas, todo caballero de la noche y del Morfeo. Lo atamos y lo echamos al aire en el nombre de Jesucristo. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos el domingo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Adiós.